Bienvenidos a Relatos de la Noche Eterna. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Número 1. El eco en el kilómetro 42. El olor a diésel quemado se mezcla con el ácido rancio del café de termo y el sudor viejo que nunca abandona la cabina. Esa es la fragancia de la vida que elegimos, la del caballero del camino. Pero hay otros olores que te recuerdan que el camino no es tuyo, que solo eres un huésped cansado, el formaldehído dulzón de una morgue de carretera o el penetrante cloro de un baño público que nunca está limpio del todo. Yo soy Rulo. He cruzado México de punta a punta tantas veces que las líneas divisorias de los carriles se han fusionado en una sola cinta gris y pulsante detrás de mis párpados. Llevo 30 horas despierto. El reloj de la dashboard dice las 3:17 de la mañana, pero mi cuerpo registra el martes por la mañana, el miércoles por la tarde y el domingo por la noche, todo a la vez. El encargo era simple, una entrega urgente de material médico desde Chihuahua hasta Villahermosa. 20 toneladas de algo que mi jefe me había ordenado no cuestionar y, sobre todo, no abrir. La carga se movía sin la refrigeración adecuada, lo que la hacía doblemente sensible al calor de la costa. Tenía que correr. Y corrí. Fue cerca de Zacatecas, en un tramo de sierra donde la luna es una moneda de plata vieja y la carretera, una arteria que palpita sola en la negrura. No fue un reventón, fue algo peor. Un zumbido, un sonido eléctrico y gutural que se ahogó con el motor, seguido de un crujido metálico que supo a fractura. El percherón tosió, escupió una bocanada de humo blanco y se detuvo. Murió. En el kilómetro 42 de una carretera olvidada. Mi linterna reveló la catástrofe, el diferencial trasero se había partido. Adiós a la entrega, adiós a mi bono, adiós a cualquier vestigio de sueño que me quedara. Tuve suerte, o eso pensé en el delirio de mi cansancio. A unos 500 metros, un letrero oxidado se inclinaba precariamente, balanceándose con el débil viento, PSA parador y servicio auxiliar, 5 kilómetros. Caminé. Cada paso era una batalla contra la gravedad y mi propia sangre espesa. 5 kilómetros de asfalto roto bajo una noche sin estrellas, donde el único sonido era el chirrido de los grillos y el lejano, insistente zumbido eléctrico que parecía emanar no de un transformador, sino del silencio mismo. Llegué al parador. No era una gasolinera ni un restaurante. Era un edificio bajo, de concreto, con la arquitectura brutalista y fea de los años 70, diseñado para ser funcional y de bajo mantenimiento, ahora solo era triste y olvidado. Las ventanas estaban sucias, cubiertas por persianas de metal corrugado, pero la entrada principal, flanqueada por 2 postes de luz con bombillas que parpadeaban con una cadencia irregular, estaba abierta. Un cartel descolorido indicaba: Clínica de Primeros Auxilios 24 horas estacionamiento para camiones. El parpadeo de las luces era un pulso errático que jugaba con mis sombras. Entré. El aire dentro era un choque térmico. Frío y denso, cargado con una mezcla nauseabunda que mi cerebro de camionero reconoció de inmediato. Humedad de encierro, polvo viejo y más sutilmente, ese toque metálico y acre que se adhiere a la ropa, la impronta del formol. El suelo era de azulejo verde pálido, del tipo que se usaba en las cocinas de las abuelas, pero aquí, bajo las luces fallidas, adquiría un tono enfermizo, como piel gangrenada. La recepción estaba vacía. Un escritorio de fórmica cubierto de papeles polvorientos. Detrás, una pared de cristal manchado que daba a un pasillo. ¿Hay alguien? Mi voz sonó pastosa, ronca. Un hombre salió del pasillo. Vestía un uniforme de seguridad deslavado, 2 tallas más grande. No tenía insignias, solo la tela gris. Era joven, pero sus ojos estaban hundidos, mirando a través de mí como si yo fuera una ventana. Servicio mecánico no tenemos aquí, señor. Esto es la clínica, dijo, su voz tan plana como el horizonte de Chihuahua. Le expliqué mi situación, el tráiler varado, la urgencia de la carga, la desesperación. Mencioné que no me importaba dónde, solo necesitaba un teléfono y quizás un vaso de agua. El guardia asintió lentamente. Puede esperar en la sala de observación. El doctor llega a las 6. Me guió. El pasillo era interminable. Los azulejos verdes se multiplicaban, idénticos, bajo tubos fluorescentes que zumbaban como un nido de insectos gigantes y destellaban con una furia estroboscópica. No era solo la luz, sino el zumbido,
Era tan constante que hacía vibrar el aire dentro de mi oído, un tono bajo que prometía migraña. La sala de observación no era una sala. Era un ala entera. Una hilera de camillas sin sábanas, solo colchones de vinilo agrietado. Olía a cloro, el esfuerzo inútil de alguien por desinfectar lo que era fundamentalmente viejo. Me senté en una silla de plástico duro. El guardia se quedó de pie junto a la puerta, inmóvil. ¿Y usted qué hace aquí a estas horas? ¿No tiene turno? Sí, mi turno. Me di por vencido. El cansancio había erosionado mi capacidad de empatía o curiosidad. Cerré los ojos, solo por un minuto. El mundo exterior se disolvió. Cuando abrí los ojos, el tiempo era un concepto roto. La luz del pasillo seguía parpadeando. El guardia se había ido, pero yo sabía que no había pasado mucho. O tal vez sí. Mi reloj de pulsera se había detenido a las 3:21. La sed me obligó a levantarme. Necesitaba un baño, un chorro de agua fría. Crucé el pasillo de azulejos. El edificio parecía mucho más grande por dentro. Me encontré en un cruce de pasillos idénticos, todos bañados en ese verde enfermo. Me guié por un sonido, un goteo lejano, monótono, que resonaba como un tambor en la distancia. El goteo venía de lo que parecía ser una cocina o un área de lavandería clausurada. Al lado, encontré un letrero apenas legible, emergencias /diagonal sala de partos. El pasillo aquí se sentía distinto, más angosto. La temperatura bajó aún más. Me acerqué a una puerta con un pequeño cristal en la parte superior, cubierto a medias por una cortina rasgada. El olor a formaldehído era más potente aquí. Me asomé. Era la morgue. Una sala pequeña, con una mesa de autopsias de acero inoxidable que reflejaba la luz parpadeante como un espejo sucio. Pero lo que me detuvo no fue el lugar, sino el contenido de una cubeta de plástico en la esquina, guantes quirúrgicos manchados, gasas y mechones de cabello oscuro, largo, revuelto. Di un paso atrás, mi corazón tumpeando en mis costillas. ¿Guantes y gasas? Normal en una clínica. ¿Mechones de cabello? ¿De quién? ¿Qué clase de paciente requeriría una cirugía de emergencia que dejara tanto rastro capilar? La voz en mi cabeza, la voz cansada, me recordó, estás viendo cosas. Estás en el límite, 30 horas sin dormir. Me retiré rápidamente, buscando la salida. Pero al regresar al pasillo principal, me di cuenta de que no recordaba la dirección. Los pasillos de azulejos se habían vuelto infinitos. El zumbido eléctrico ahora se sentía como una voz susurrante justo detrás de mí. Escuché otro sonido. Distinto. Un llanto tenue, casi de animal. Un bebé. Mi sangre se congeló. Esto era una clínica de primeros auxilios, no un hospital de maternidad. Y a las 4 de la mañana, en medio de la nada, el llanto se hizo más claro, desesperado, infantil y agudo. Provenía del pasillo opuesto al de la morgue. Un pasillo que mi subconsciente gritaba que estaba clausurado. Lo seguí. La curiosidad estúpida, mezclada con la privación del sueño, me arrastró. Al final del corredor, detrás de una puerta de madera marcada con un óxido tenue que decía cuneros, el llanto era insoportable, un coro estridente de angustia. Empujé la puerta. No tenía seguro. El ala de cuneros era una gran sala circular, pintada de un amarillo pastel que el parpadeo de la luz hacía parecer verde neón. El olor aquí era de leche agria y talco viejo. El coro de llanto era ensordecedor, llenando el espacio, rebotando en los azulejos y los cristales. Era el sonido más puro de la desesperación infantil, y venía de la nada. La sala estaba llena de cunas, metálicas, con barrotes viejos. Había 10, 12, 15 cunas, y todas estaban vacías. El sonido era tan real, tan físico, que me llevé las manos a los oídos, buscando el origen. Miré las esquinas, bajo las camillas de examen abandonadas. Nada, pero el llanto persistía, girando en el aire. Recorrí la habitación, mi mente gritando sal, sal, sal. El agotamiento me había hecho cruzar la línea, no había otra explicación. Entonces, vi la última cuna, la que estaba escondida detrás de un biombo de tela. Me acerqué con el estómago revuelto. El llanto allí era diferente, un sollozo aislado, más cercano y húmedo. Retiré el biombo. La cuna no estaba vacía. Había algo dentro. No era un bebé, sino una manta de lana vieja, húmeda. Y sobre la manta, envuelta en gasas empapadas y sucias, estaba lo que parecía ser una muñeca muy mal hecha. No, no era una muñeca.
Era una cabeza muy pequeña, sin cuerpo, envuelta y asegurada por vendajes. El rostro era cetrino, pero reconociblemente humano, con los ojos cerrados como si durmiera. Estaba perfectamente afeitada, hasta la nuca, y de sus pequeños labios partidos, de un color azul verdoso, emergía el llanto. No era un sonido de pulmones, sino una vibración que venía del vendaje, una resonancia que cortaba el aire. Mientras lo observaba, la cabeza se movió, apenas un temblor. Y el llanto cesó. Se produjo un silencio tan absoluto que el zumbido eléctrico en el pasillo me pareció una orquesta sinfónica. Un murmullo. La pequeña boca se abrió, solo un poco, y susurró, no en español, sino en un dialecto chirriante que entendí con la claridad del miedo puro. ¿Trajiste el resto? Me desmayé. Caí sobre los azulejos verdes, justo en el charco de humedad que había alimentado el goteo distante. Me desperté bajo el sol, o mejor dicho, bajo un sol muy temprano, pálido y frío. Estaba tirado en el asfalto, a la orilla de la carretera, justo al lado del percherón. No había edificio de clínica, solo un claro al lado del camino con algunos restos de cimientos viejos y rotos, y un par de postes de luz inclinados. Sin azulejos verdes, sin cuneros, sin guardia, sin formaldehído. La cabeza de mi tráiler no estaba rota, solo se había sobrecalentado. Una manguera reventada. Algo simple. Lo que yo había visto como una fractura total del diferencial era solo la hipertrofia de mi mente exhausta. Conduje 100 kilómetros hasta la primera gasolinera con un taller, hice la reparación y seguí mi camino. Nunca volví a pensar en el parador. Hasta que llegué a Villahermosa e hice la entrega de la carga que mi jefe me había ordenado no cuestionar. La caja del tráiler contenía material para un laboratorio forense, kits de ADN, reactivos y cajas de almacenamiento de órganos, selladas al vacío. Y la última caja, la que había sentido tan extrañamente ligera durante todo el viaje. El recepcionista firmó los papeles, me dio la copia y se detuvo en esa caja. Ah, mire, faltan los datos del donante. ¿Viene en la guía? Me preguntó. ¿Donante de qué? Es material de laboratorio. El hombre sonrió con esa sonrisa condescendiente que usan los que duermen 8 horas diarias. No, amigo, esta caja es la entrega más delicada. Es para el ala de patología pediátrica. La hemos estado esperando para completar un expediente muy antiguo. Es un modelo anatómico, o algo así. Abrió la caja frente a mí. Dentro, sobre un lecho de hielo seco, había una pequeña caja de metal. Dentro de ella, asegurada, estaba la manta de lana vieja, húmeda. Y sobre ella, el torso de un bebé. Piel cerúlea, brazos y piernas plegados. Estaba completo, excepto por una cosa. Le faltaba la cabeza. La tapa de la caja metálica tenía una etiqueta manuscrita y descolorida que decía, Caso 42 post-mortem, esperando anexo craneal. El llanto se disparó en mis oídos, el zumbido eléctrico se hizo insoportable, y el olor a formol, a cloro, a leche agria, me inundó, haciéndome tambalear. Volví al percherón. Conduzco sin parar desde entonces. Cada vez que me detengo en un parador o me encuentro con una luz que parpadea con una cadencia irregular, el miedo no es el de la locura, sino el de la verdad. Mi cuerpo está cansado. No sé si la clínica en el kilómetro 42 existe o no, pero sé que yo estuve allí. Y sé que esa otra parte del expediente, la que me preguntó por su resto, me está esperando. Me espera porque cree que yo lo sé, que yo soy quien debe completar la entrega. Y lo peor es que, en el fondo, yo también lo creo. Número 2. Los 27 gatos negros. El peso de la cabina es el peso de mi vida. Más que eso, es el peso de mi ataúd andante. Soy Chui, y mi mundo es un rectángulo de 5 metros y medio, tapizado de terciopelo gastado y lleno del olor a nicotina y ambición frustrada. Mi carga esta vez era una burla cruel, un tráiler cisterna lleno de nitrato de amonio, un fertilizante que, mal manejado, puede borrar un pueblo entero del mapa. Mi jefe lo llamó el oro blanco, y me advirtió, si paras, solo que sea para repostar. Y si te detienes, que no te vean. El problema no era el nitrato, sino la ruta, el desierto alto de Sonora, en un tramo que los locales llaman la Vía Muerta. Es donde la carretera se tuerce y se ahoga en una llanura de mezquite y polvo anaranjado. Llevaba 29 horas seguidas, luchando contra la arena que se colaba por los sellos y contra la peor tormenta de ozono que había visto. El cielo era un moretón púrpura y amarillo, y el aire crujía, cargado de electricidad estática.
El agotamiento físico era una cuerda que me apretaba el cuello. Cada parpadeo era un riesgo. Empecé a ver destellos en el retrovisor que no eran de otros coches, sino de luces intermitentes, como bengalas lanzadas por fantasmas. Ahí es donde la línea se difumina. ¿Es la falta de sueño o el desierto, que es un lugar tan viejo que devora la razón? A las 4 de la mañana, el motor comenzó a balbucear. No era una falla grave, sino una advertencia. Necesitaba un relevo de aceite y, más importante aún, necesitaba darle a mi cuerpo una pausa de 15 minutos antes de que mi visión se fragmentara por completo. Apareció ante mí como un espejismo roto. Los 27 gatos negros. Un parador de carretera con ese nombre estúpido, abandonado, justo donde la vía se bifurca hacia ninguna parte. No era una gasolinera funcional, sino lo que quedó de un antiguo centro de distribución o quizás una planta de procesamiento mineral. El lugar era una herida abierta en el paisaje. Edificios de ladrillo crudo, sin ventanas, rodeados por una verja de alambre oxidado que crujía con el viento, emitiendo un silbido monocorde y persistente, como el aliento de un animal gigante durmiente. El estacionamiento, diseñado para albergar docenas de tráileres, estaba vacío, solo grava y escombros. Aparqué mi cisterna en el punto más oscuro, junto a un viejo tanque de agua que goteaba. El sonido del goteo lejano se unió al silbido del viento, formando un ritmo hipnótico, un tamborileo lento que prometía el olvido. El aire fuera era pesado. Olía a polvo de cemento mezclado con óxido metálico y algo más dulce, como azúcar quemada o, peor aún, cloro concentrado, como si hubieran intentado limpiar algo inmensamente sucio hace muchos años. Había una oficina frontal. Las puertas de metal estaban abiertas, no violentadas, sino simplemente dejadas así. Entré. El interior era un desastre de metal y sombras. Los pasillos de servicio estaban revestidos de azulejos verdes pálidos, idénticos a los de la historia que contaste, solo que aquí estaban rotos y cubiertos de moho seco. La única luz venía de un área en el fondo. ¿Hay alguien?, grité, y mi voz fue tragada por la humedad y el eco. El lugar parecía haber sido abandonado de un día para otro. Había sillas volcadas, una máquina de café a medio vaciar en un mostrador de concreto, y lo más extraño, una hilera de botas de trabajo, perfectamente alineadas contra una pared, pero todas llenas de arena. Me dirigía a la luz. Era una lámpara de emergencia que colgaba de un cable pelado, parpadeando débilmente, iluminando un área que parecía ser la enfermería o el área de descontaminación de la antigua planta. Olía a formol. Ese olor me golpeó más fuerte que el agotamiento. Encontré un teléfono fijo. Estaba muerto. Me frustré, y en mi rabia, golpeé un botiquín metálico. El impacto reveló un papel arrugado pegado con cinta. A82. No molestar. Depriorizado. A82. No había nadie. No había pacientes. El lugar llevaba muerto décadas. Decidí revisar la única habitación cerrada que había visto. Estaba justo detrás del mostrador de la enfermería. La puerta era de madera maciza, marcada con un pictograma de un rayo, y una señal que decía, sala de comunicación, estrictamente prohibido el acceso al personal no autorizado. La forcé. El pasador se rompió con un crujido desagradable. Dentro, el aire estaba más frío y seco. Era un pequeño cuarto de radio, lleno de equipos obsoletos, viejos transceptores, bobinas y un gigantesco panel de control con cientos de luces LED fundidas. La única cosa que parecía haber sido usada recientemente era un gran receptor de onda corta, modelo antiguo. Al tocar la perilla de frecuencia, el receptor se encendió con un zumbido eléctrico potente, más fuerte que el zumbido de mi mente. La estática era ensordecedora, como el mar dentro de una caracola gigante. Intenté sintonizar una estación, cualquier cosa. Música, noticias, el chisme de otros traileros. Nada, solo estática, hasta que llegué a una frecuencia muy específica, 42.0 MHz. El sonido cambió. La estática no desapareció, pero debajo de ella había una voz. Clara, pero metálica y distante, como si la estuvieran transmitiendo desde debajo del agua. Era una conversación. No te muevas. Te dije que no te movieras. Te están viendo, dijo una voz masculina, áspera y cansada. ¿Quién? No hay nadie. ¿Quién me está viendo?, preguntó otra voz, más joven, llena de pánico. Los gatos. Están en el cemento, ¿no lo sientes? Escucha el silbido del viento. Es la compuerta. Estoy cansado. Tengo que dormir. Mi jefe me dijo que no pare. No. Si duermes,
Se llevan la carga. Lo que llevas es el inicio. Me acerqué al receptor, mis dedos temblando, casi esperando que fuera una broma de radio. Pero nadie juega con 42.0 MHz en el desierto a las 4:30 de la mañana. Reconocí las voces. La voz joven y asustada sonaba exactamente como yo, Chuy, cuando era novato y me perdí en este mismo tramo de sierra hace 10 años. La voz áspera era irreconocible. Entonces, la voz joven, la que era mía, hizo una pregunta que me perforó el cerebro. ¿Qué pasa si la cabina se detiene, si se avería? Se detiene en el punto de extracción, respondió la voz áspera. Se detiene en el parador. El aire en el pequeño cuarto se volvió irrespirable. La conversación no era una transmisión, era una grabación. Pero ¿cómo podía ser yo en esa grabación, hablando de una carga que tengo ahora? Con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío, noté un detalle en el panel de control. El cableado no era solo para el receptor, estaba conectado a un sistema de vigilancia muy viejo. Un solo monitor en blanco y negro, lleno de nieve estática. Ajusté un dial al lado del monitor. La nieve se limpió. La pantalla mostró una imagen. Granulada, con poca luz, pero inequívoca. Era la parte trasera de mi camión cisterna, el oro blanco, estacionado junto al tanque de agua que goteaba. Pero no era una imagen en vivo. La cisterna tenía marcas de óxido que la mía no tiene. La pintura estaba descolorida en un patrón que reconocí vagamente, el patrón que obtendría si dejara la cisterna bajo el sol y la arena por una década. Y había un hombre parado junto al remolque, dándole la espalda a la cámara, con un uniforme de seguridad deslavado, 2 tallas más grande, inmóvil, mirándola con puerta de carga. El hombre no era el guardia de la otra historia. Era más robusto, más viejo, y llevaba una gorra de béisbol sucia con el logo de los 27 gatos negros. Mientras miraba la figura estática, la conversación en el 42.0 MHz se repitió. No te muevas. Te dije que no te movieras. Te están viendo. La voz áspera volvió a hablar. Pero esta vez, la conversación no terminó. Espera. Hay un error en el audio. El circuito de vigilancia registró. Y luego, un clic de relé. La voz áspera se dirigió a mí, a través de la estática, viva y aterradora. Chuy, el A82. No debiste venir aquí. Tu carga no era el fertilizante. Era el relevo. El hombre de la gorra, el de la imagen granulada de hace 10 años, se dio la vuelta en el monitor. Su rostro era una máscara de polvo y sombras, pero reconocí la boca agrietada y los ojos hundidos. Era la imagen de un yo futuro, un yo que había enloquecido de sueño y aislamiento, un yo que se había quedado varado en el parador. El yo futuro en la pantalla levantó la mano y señaló el monitor. Y entonces, todo encajó. A82. El expediente. Este parador no era un centro de distribución. Era un centro de reclutamiento forzoso. La gente que se detenía aquí por agotamiento no se iba. Simplemente se quedaba, atrapada en un ciclo de vigilancia y locura inducida por el silencio y el zumbido de la estática. La voz áspera era la mía, la voz que me había estado vigilando desde la cabina de radio, la voz que se había convertido en el sistema, el guardián de la carga de nitrato de amonio. Era mi yo futuro, destinado a ser el seguridad del siguiente camionero varado, el que se encargaría de que la siguiente víctima llegara al parador. Sentí un impulso insoportable de mirar mi propia gorra. La llevé en el asiento del copiloto, por si acaso. Me di cuenta de que mi carga original no era el oro blanco. La caja que llevé era el traje y el manual del guardián. Escapé de la sala de comunicación, corriendo por los pasillos de azulejos verdes. El zumbido se había convertido en una risa seca. La risa de alguien que ha perdido su alma en la carretera y ahora disfruta de la agonía de otro. Salí del edificio y corrí hacia mi percherón. Salté a la cabina y encendí el motor. Arrancó, sin problemas, como si la avería anterior hubiera sido solo una puesta en escena para atraerme. Pisé el acelerador y salí disparado de los 27 gatos negros. A través del espejo lateral, vi que el hombre de la gorra no estaba junto al remolque. Estaba parado en la puerta del cuarto de radio, mirándome. Me alejé de allí, sintiendo el nitrato de amonio temblar detrás de mí, sintiendo que no era yo quien manejaba, sino el impulso desesperado de huir de mi propio destino. Desde entonces, no he vuelto a dormir más de 4 horas seguidas. Conduzco hacia el este, luego hacia el norte, luego hacia el sur. Evito los paradores. Ignoro las luces intermitentes. Pero el cansancio físico es una traición constante.
Y cada vez que sintonizo mi radio en 42.0 MHz, por error, por desesperación o por simple masoquismo, escucho un eco, un silbido familiar. Y debajo de él, la voz áspera y metálica, mi propia voz, que dice, cada vez un poco más cerca: no te muevas. Te dije que no te movieras. Te están viendo. Te estamos esperando para que te quedes. Eres el A82. Es tu turno de ser el relevo. Y la próxima vez que el percherón se averíe, no se detendrá en el kilómetro 42. Se detendrá en la entrada de los 27 gatos negros, y seré yo, Chuy, el de la gorra sucia y los ojos hundidos, quien salga a darle la bienvenida al siguiente caballero del camino. La carga nunca es el fertilizante. La carga es el siguiente hombre. Y yo soy el centinela, atrapado en el desierto, esperando la señal del polvo. Número 3. La estación cero. Dicen que el verdadero terror del trailero no es el asalto o la volcadura, sino el espejo de la cabina cuando llevas 38 horas despierto. Te mira un extraño, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula apretada, y ese extraño eres tú. Yo, el flaco, conocí ese miedo en carne propia en la Ruta 14, un tramo que nadie usa ya, cerca de la frontera de Jalisco y Michoacán. Mi carga eran 20 paletas de carne congelada, con un plazo de entrega ridículo en Manzanillo. El contenedor refrigerado era un lastre de 25 toneladas que rugía detrás de mí, su motor diésel vibrando con el mismo ritmo cardíaco cansado que el mío. La única compañía que tuve fue la del frío punzante que se colaba por las rendijas y el olor constante a goma quemada y sudor ácido que se pega al vinilo del asiento. Llegué al límite. La carretera, que hasta entonces había sido una línea negra, comenzó a doblarse en mis ojos. Necesitaba una ducha y 20 minutos de sueño antes de estrellarme. Desesperado, tomé una desviación que un viejo colega me había mencionado con voz grave: la estación cero. Si puedes evitarla, hazlo. Si no, solo toma un café y sal corriendo. La estación cero no era un parador, era un complejo. Un mastodonte de concreto de los años 50, gris y monumental, rodeado de pinos altos que filtraban la luz de la luna, creando una red de sombras que parecían moverse. La marquesina de la gasolinera estaba rota, con letras de neón fundidas. Lo único que funcionaba era la zona de servicio para traileros, un bloque separado con un letrero de mano que decía duchas abiertas. Aparqué mi frigorífico lejos de la entrada. El silencio era total. No había viento, no había grillos. Solo el zumbido eléctrico agudo y constante que provenía del poste principal de la luz. Un zumbido que sentí en las muelas. El edificio de las duchas era pequeño, sin ventanas, con una puerta de madera que parecía la entrada a un búnker. Entré. El aire me golpeó con una oleada de humedad sofocante, mezclada con un penetrante y amargo olor a cloro de piscina vieja, un intento furioso y fallido por borrar la mugre crónica. Los pisos eran de concreto áspero y las paredes, sí, estaban recubiertas de azulejos verdes pálidos, desgastados y agrietados, reflejando débilmente la luz amarillenta que se filtraba de un solo tubo fluorescente sobre el pasillo. No había nadie, ni recepcionista, ni otro trailero. Solo el ruido, el goteo lejano de una tubería rota, resonando desde el fondo del pasillo, y el crepitar de la lámpara. Me quité la camisa empapada. El agotamiento me hacía temblar, no de frío, sino de un pánico sordo. Avancé por el pasillo. Era estrecho y claustrofóbico, con una hilera de puertas idénticas de metal pintadas de color turquesa desvaído, cada una con un pequeño orificio de ventilación cuadrado en la parte superior. Conté 12 duchas. Entré en la primera disponible. Cerré el cerrojo, que chirrió como un pájaro herido, y me metí bajo el agua. Estaba hirviendo, un alivio brutal. Estuve allí de pie, dejando que el vapor me envolviera, respirando ese vapor saturado de cloro y algo metálico que sabía a herrumbre y sangre. Cuando terminé y salí, la sensación de alivio se disolvió en terror frío. Algo no estaba bien. El pasillo que me llevó a la ducha parecía más largo, y el azulejo verde era ahora inmaculado, recién lavado. Brillaba. El goteo lejano se había detenido. Solo quedaba el zumbido eléctrico en la pared, un sonido ahora tan fuerte que parecía querer taladrarme el tímpano. Y el pasillo solo tenía 11 puertas. Regresé a la puerta que juraba que había usado, pero el pasillo se extendía más allá de donde debería haber terminado. Seguí caminando, mis chanclas resonando en el azulejo. A medida que avanzaba, el pasillo no terminaba, se bifurcó en una T, y ambas direcciones lucían idénticas, azulejos verdes pálidos y luces parpadeantes que iluminaban el infinito.
Mi mente empezó a traicionarme. ¿Estás en un loop? ¿Es el cansancio? Me obligué a calmarme. Escogí la izquierda. El pasillo se estrechó. Ahora olía a formol. Dulce, medicinal, el olor que solo había sentido una vez en la morgue de un hospital después de un accidente de autobús. Me detuve frente a una puerta de metal. Esta no era turquesa. Era gris, sin manija, asegurada con una placa de acero remachada. Encima, no había orificio de ventilación, sino una etiqueta desgarrada, mantenimiento /diagonal cuarto de desechos biológicos. Era un área clausurada. Escuché algo detrás de ella. No un goteo, sino el arrastrar de algo pesado y húmedo contra el concreto. Mi corazón ya no era mío, era un tambor en la caja torácica. Me pegué a la puerta, intentando ver por la rendija que quedaba donde los remaches no habían agarrado. Solo había oscuridad, pero el olor a formol era abrumador. Un murmullo. No era la estática del cerebro, era una voz. ¿Ya te fuiste, Beto? Te lo dije, aquí nadie se va. Cuando te detienes, el motor se apaga para siempre. La voz se quebró en un sollozo. Una voz familiar, lejana, que me revolvió el estómago. Era Beto, mi compañero de ruta de hace 2 años, el que desapareció sin dejar rastro en este mismo tramo. La policía lo dio por desaparecido. Beto, grité, golpeando la placa de acero. El sonido del arrastre se detuvo inmediatamente. Hubo un silencio total. Entonces, un susurro, justo al otro lado de la puerta, tan cerca que me sentí manchado por su aliento. ¿Quién eres tú? No eres el relevo. Y un ruido seco, como si alguien hubiese dejado caer un bote de metal. Me retiré del pasillo del formol, corriendo de vuelta hacia el pasillo principal que ahora parecía interminable, un laberinto de azulejos verdes pálidos que nunca terminaba. Ya no buscaba la salida, sino solo una referencia, algo que me probara que no estaba loco. En el lugar donde debía estar la recepción, encontré una pequeña abertura, como la de un confesionario, cubierta con una malla metálica. Una vieja hoja de papel estaba grapada a la madera, un listado de personal interno. Bajo la sección de mantenimiento y descontaminación, había un solo nombre. Beto G., expediente octubre de 44. No había un Beto G. en el registro oficial de la empresa para esa estación. Él había desaparecido hace 2 años. Y justo debajo de su nombre, tachado con un bolígrafo rojo y escrito con caligrafía urgente, estaba un nombre nuevo. Chuy C., expediente octubre de 45, en espera /diagonal relevado. Mi nombre. Me di cuenta de que el mantenimiento no era de las tuberías. Era de la gente. El cloro no limpiaba el baño, intentaba blanquear el cuarto de desechos. El formol era para la conservación. Pero, ¿quién me había escrito en la lista? ¿Quién era el relevado? La respuesta me golpeó con la fuerza de un camión. La voz de Beto en la pared dijo que aquí nadie se va. Si yo había sido agregado como en espera, alguien más debía estar libre. Regresé corriendo a mi cabina. El terror me dio una lucidez que las horas de sueño no podían igualar. Arranqué mi frigorífico sin mirar atrás, saliendo a la carretera con la carne congelada temblando y crujiendo detrás de mí. Conduje los últimos kilómetros en un estado de vigilia maníaca. Llegué a la terminal de Manzanillo. Descargué la carga. El jefe de almacén revisó la documentación y firmó. Mientras firmaba, noté algo. En la última página de la guía de envío, donde debía ir mi nombre como conductor y mi firma, había un espacio en blanco. Y en el espacio de supervisor de ruta, check-in, había una firma con una caligrafía familiar. No era la letra de mi jefe, sino una letra temblorosa, la misma caligrafía urgente del papel de la lista. Y arriba de esa firma, una nota, entrega completa. El flaco, octubre de 45, ha sido marcado como disponible. La cara del jefe de almacén era amable, pero cansada. Había una sombra oscura bajo su gorra, sus ojos hundidos. Ya puede descansar, flaco. Fue un viaje largo, ¿verdad? Dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Usted me conoce? Claro, respondió. Y luego su voz se volvió áspera, metálica, como la estática del receptor de radio. Soy el relevado, chico. Ya me tocaba salir. Bienvenido a la estación 0, aunque tú no te quedes aquí. Tu trabajo es llevar a otros al relevo. Me mostró su muñeca. Llevaba una pulsera de identificación de hospital descolorida, con el número de expediente, octubre de 44. Beto. El olor a formol inundó el muelle de carga. Mi mente gritó que esto no podía ser.
que Beto estaba muerto, desaparecido, no era un jefe de almacén con pulsera. Pero me di la vuelta y miré mi tráiler vacío. La carne se había ido. La carga nunca fue el fertilizante, ni los paletas. La carga era la documentación. Y el conductor, yo, Chuy, el flaco, era el siguiente eslabón. Ahora conduzco. No importa dónde, solo que el motor siga encendido. Sé que la estación cero no es un lugar físico, sino una condición. Una vez que tu nombre está en la lista de mantenimiento, te conviertes en parte del sistema, un espectro que garantiza que otros sigan el ciclo. A veces, cuando entro a un parador y veo a un joven con la mirada perdida, sé que estoy a punto de entregar el siguiente relevo. Y sé que no puedo detenerme, porque si mi motor se apaga, Beto regresará por mí. Y esta vez, no será para hablarme a través de una pared, será para recibirme, con su uniforme de supervisor manchado de óxido y su sonrisa vacía, para que yo pueda ocupar mi lugar en el pasillo infinito de azulejos verdes pálidos, esperando ser relevado por el expediente octubre de 46. Número 4. El mecanismo de las horas perdidas. El asfalto en la noche es un depredador silencioso. Te consume los ojos, te sorbe el juicio, y te deja solo con el ruido del motor. Soy Tacho. Llevo en esto 25 años, y el silencio de un motor apagado siempre ha sido mi mayor miedo. Pero esa noche, en la sierra de Veracruz, el miedo vino con sonido, un tic-tac. Mi carga era inusual. No era carne, ni combustible, ni material médico. Era una caja enorme, del tamaño de un coche pequeño, sellada con plomo y asegurada con cadenas. La guía de envío solo decía, mecanismo de observatorio, objeto delicado y de valor histórico. Mi trabajo era llevarlo desde la Ciudad de México a un coleccionista privado en Tabasco. El peso en mi espalda era inmenso, y no solo por la carga. Llevaba 35 horas sin dormir, luchando contra la niebla que se come los faros y contra el calor húmedo que hace sudar hasta el alma. El problema comenzó a la medianoche. El tic-tac no venía de mi reloj de pulsera o del motor. Venía del remolque. Al principio era sutil, como un ratón arañando el metal. Pero con cada hora, se amplificaba. No era el tic-tac de un reloj normal, sino el de un péndulo gigantesco, un sonido sordo y profundo que atravesaba el acero del tráiler y resonaba en mi cráneo. Boom, boom, boom. A las 3:40 de la mañana, mi camión, el cronómetro, me traicionó. Una luz roja parpadeó en el tablero, y el zumbido eléctrico del motor se convirtió en un lamento agónico antes de apagarse por completo. Morí en seco, en un tramo de carretera sin luz, rodeado de vegetación espesa y el tic-tac ensordecedor de mi carga. Bajé para revisar el motor. El aire era denso, pegajoso, con un olor a tierra mojada, hojas podridas y cera rancia, como si alguien hubiera estado quemando cientos de velas justo allí. Alcancé a ver una señal antigua, medio devorada por la maleza, una flecha que apuntaba a una desviación de terracería. Estación de peregrinos. Servicios básicos, 1 kilómetro. Dejé el tráiler con el tic-tac como centinela y caminé. 1 kilómetro de lodo y oscuridad hasta que llegué a la estación. No era una gasolinera, sino lo que quedaba de una pequeña misión o capilla de carretera, construida en la época colonial y luego adaptada para viajeros. El edificio principal era una nave larga y angosta. Las puertas de madera estaban abiertas, dejando salir una luz mortecina. Entré. El silencio del edificio era un alivio inmediato, amortiguando el tic-tac de mi mente. La única área funcional era una pequeña sala de descanso a la izquierda. El suelo era de concreto pulido y las paredes estaban, inconfundiblemente, recubiertas de azulejos verdes pálidos, manchados de humedad, pero extrañamente brillantes bajo el único foco de luz que parpadeaba con una cadencia desesperante. Olía a humedad de encierro e incienso rancio. Había una señora anciana detrás de un mostrador de madera. No parecía sorprendida de verme. Sus ojos, en la penumbra, eran 2 pozos negros. Agua, café, tenemos duchas. Solo necesito el teléfono. Y saber si hay un mecánico cerca, dije, sintiendo la tensión de las horas sin dormir volviéndose un dolor físico. Ella señaló el fondo del pasillo estrecho con un dedo tembloroso. Teléfono no hay. Se cortó hace años. Las duchas están al fondo, a la derecha. Le di las gracias y me dirigí al fondo. El pasillo se sentía como un túnel. La luz parpadeante hacía que las sombras danzaran, multiplicando las grietas y las manchas en los azulejos. A medida que me acercaba, escuché un sonido familiar, un goteo lejano, como una llave mal cerrada. Encontré las duchas.
pero junto a ellas había otra puerta, cerrada con un candado oxidado. Encima, una placa de bronce sin pulir, sacristía / diagonal relicario. Área cerrada al público y al personal. El goteo venía de detrás de esa puerta. La curiosidad, alimentada por el delirio del cansancio, me obligó a asomarme por la rendija de la puerta. Estaba oscuro, pero el goteo no era agua, era un sonido pastoso, rítmico, y con cada goteo, el aire se cargaba con un olor potente y enfermizo, formol. Mientras intentaba forzar la vista en la oscuridad, escuché un murmullo que venía de dentro, acompañado por un leve y suave tic-tac. Un tic-tac que no era el estruendo de mi carga, sino un pulso pequeño, rápido. No puede avanzar. La cuenta está mal. Él está fuera de tiempo. Otra voz respondió, un susurro seco y sin edad. Espera el reajuste. El peso de la culpa es lo que lo trae. La carga es lo que nos alimenta. El tic-tac se aceleró. Y entonces vi algo. Una luz intermitente, como la de una vela. Iluminó por un segundo el interior de la sacristía. Era pequeña, con estantes llenos de figuras religiosas cubiertas de polvo. En el centro, había una mesa de madera. Y sobre ella, no una figura o un relicario, sino una máquina. Era el mecanismo. Una réplica perfecta del contenido de mi caja, pero en miniatura, sin su cubierta de plomo. Engranajes de latón girando lentamente. Y al lado del mecanismo, tumbado en la mesa bajo la luz parpadeante de una linterna, había un hombre, con la cabeza rapada y atada con vendajes manchados, y una bata de hospital sucia. No se movía, pero de su pecho, conectado a una serie de alambres finos que se metían entre los engranajes, provenía el tic-tac pequeño. Estaba conectado al mecanismo. El hombre no era Beto o un colega. Era un paciente, pero de una morgue, no de un hospital. Olía a formol concentrado, como si lo hubieran preservado allí. El reajuste, el peso de la culpa. Me di cuenta de que el goteo pastoso era el sonido de la maquinaria bombeando fluidos de conservación a su cuerpo, manteniéndolo en un estado de animación suspendida. Y el tic-tac era su pulso. La voz seca volvió a hablar. El paciente Octubre de 47 tiene el tiempo correcto. El conductor Tacho va 35 horas atrasado. Debemos transferir el tiempo. El terror me paralizó. ¿Transferir el tiempo? Recordé la caja en mi tráiler. No era un mecanismo de observatorio. Era el receptor del tiempo. Y la carga era yo, el conductor. Corrí. Huí del pasillo, del goteo, del formol. Me deslicé de vuelta a mi cabina con una velocidad que desmintió mi agotamiento. El motor arrancó al primer intento, rugiendo con una vitalidad nueva y aterradora. Conduje como un loco, y a cada kilómetro, el tic-tac de mi carga en el remolque se hizo más lento. Llegué a la terminal de Tabasco. Descargué el mecanismo de observatorio. El coleccionista privado, un hombre impecable vestido de lino blanco, me dio la mano. La sentí fría y seca. Excelente servicio, Tacho, dijo. El mecanismo de tiempo perdido ha llegado a tiempo. Solo tengo que hacer un pequeño ajuste. Me entregó la guía de envío para firmar. En el espacio para la hora de llegada, el coleccionista había escrito 4:15 de la mañana. Imposible. Debían ser las 8 de la mañana. Miré mi reloj. Se había parado a las 4:15 de la mañana. Pero son las 8 de la mañana, dije, sintiéndome ahogar. El coleccionista sonrió, sin mover los ojos. Claro que no, Tacho. Te detuviste en la estación de peregrinos para tu reajuste. Esas son las 3 horas y 45 minutos que te perdiste. Pero no te preocupes. Las hemos transferido al expediente Octubre de 47. Él necesita esas horas para seguir funcionando. Me mostró la firma que debía ir en el espacio del receptor de la carga, su nombre, debajo del número de expediente Octubre de 47. El hombre en la sacristía. El coleccionista era la máquina, el supervisor del tiempo. Salí de allí. No dormí. Ahora conduzco. El motor ya no zumba, sino que tic-taquea. Y mi propio reloj de pulsera está siempre desfasado por 3 horas, 3 horas que le di al hombre en la sacristía. Mi mayor miedo es el agotamiento, porque si me detengo, si mi cuerpo falla, mi tiempo será tomado. Y sé que en algún lugar, en la estación de peregrinos, el expediente Octubre de 48 está esperando su propia carga de tiempo perdido, y yo seré el encargado de asegurarme de que el siguiente trailero, al igual que yo, sea reajustado en el pasillo de azulejos verdes pálidos. Número 5. El silencio de los cuneros.
El tiempo en la carretera no se mide en horas, sino en la acumulación de peso muerto en la espalda y la cantidad de nicotina en los pulmones. Llevaba 42 horas despierto. El camión, un internacional desvencijado al que llamaba La Parca, cargaba órganos humanos listos para trasplante, una carga que exigía una entrega impecable y una conciencia limpia. Yo, el oso, no tenía ninguna de las dos. El terror se instaló cuando los postes de luz comenzaron a convertirse en sombras que se inclinaban sobre la cabina. Estaba en la vieja carretera de cuota entre Querétaro y San Luis, donde el paisaje se vuelve un páramo de cactus retorcidos y cerros secos. La falta de sueño era tan profunda que mi propia voz se sentía como un eco hueco. A las 5:10 de la mañana, mi cabeza latía con una migraña que prometía el colapso. Un dolor tan agudo que me hizo detraer de la orilla de la carretera. No podía seguir. Justo en ese momento, una estructura se materializó en la neblina matinal. No era un parador, sino un antiguo complejo hospitalario de la Secretaría de Salud, abandonado y tragado por la maleza. Los ventanales estaban rotos y las puertas de cristal de la entrada principal, selladas con tablas podridas. Parecía una tumba de concreto. Lo único accesible era la puerta trasera del área de urgencias, que daba al estacionamiento de ambulancias, ahora invadido por la hierba. Aparqué La Parca en el punto más oscuro, junto a un generador oxidado que emitía un zumbido eléctrico potente, más audible que el motor de mi tráiler. Necesitaba 15 minutos de oxígeno y la promesa de un descanso. Entré por la puerta de urgencias. El interior era una pesadilla de ruina y orden macabro. El aire estaba frío, denso, cargado de humedad y algo más. Un olor inconfundible y escalofriante a formol que me picó la nariz y la garganta. El hedor a muerte química. Los pasillos eran interminables, un laberinto de azulejos verdes pálidos cubiertos de una pátina de moho. La luz era inexistente, salvo por algunos fluorescentes sobrevivientes que parpadeaban en un ritmo enloquecedor. Clic, 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 oscuridad, clic, 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 luz. El efecto era como un estroboscopio que desmembraba la realidad en fragmentos congelados. Caminé sin rumbo, buscando solo una silla limpia para sentarme. La morgue, por inferencia, debía estar en el sótano, pero el olor a formol venía de un área en el primer piso. Al pasar por un cuartito de limpieza, noté la fuente del otro aroma, cloro. Alguien, o algo, había derramado litros de cloro concentrado, quizás en un intento de purificar, peor aún, de borrar. La combinación de cloro y formol me quemó el sentido común. En el silencio de las salas de espera, escuché el tercer sonido. Un goteo lejano, constante, que venía del piso de arriba. No era agua. Era un sonido más espeso, como un jarabe cayendo sobre el metal. Me di cuenta de que el hospital se estaba negando a dejarme ir. Mientras ascendía la escalera de metal chirriante, el goteo se hizo más claro. Llegué al segundo piso. Este nivel era peor. Pasillos más angostos, más azulejos verdes pálidos, y el parpadeo de la luz era tan errático que mis ojos no podían adaptarse. El goteo venía del final de un pasillo oscuro, justo donde la luz parpadeante iluminaba un letrero de madera rajada, Unidad Maternidad, área restringida. Me acerqué al letrero. El olor a formol era abrumador. Me sentía enfermo, y la línea entre mi agotamiento y el terror se desdibujó. Empecé a escuchar algo que no debía estar allí, el llanto de un bebé. Débil al principio, luego más claro. El lamento de un recién nacido. El sonido me aterrorizó de una forma primitiva. ¿Un hospital abandonado? ¿Y un bebé? Avanzo, mis botas de trabajo resonando en el azulejo. El llanto se convierte en sollozos, luego en múltiples llantos. Parecen venir de una habitación en particular. Una puerta doble de vaivén, pintada de un color pastel desvaído y marcada con un pictograma infantil, estaba sellada con una cadena gruesa y un candado. Cuneros. El lugar al que mi cerebro de hombre de carretera, cansado y sin familia, no quería acercarse. «Hola, ¿hay alguien aquí?», grité. El llanto se detuvo de golpe. Silencio absoluto, roto solo por mi respiración y el goteo espeso que seguía en alguna parte. Me pegué a la puerta, mi mejilla fría contra la madera sucia. Pude ver a través de la mirilla cuadrada, solo oscuridad y la luz parpadeante. El llanto volvió, pero esta vez era diferente. No era el llanto de un bebé pidiendo leche. Era un gemido desesperado, sin aliento, como el de un adulto atrapado que imita a un niño. Y el goteo estaba aquí. Venía del respiradero de metal de la puerta de Cuneros. Me alejé un paso y miré el respiradero. El sonido espeso y rítmico, gota tras gota.
y con cada goteo, la luz parpadeaba un poco más lenta. El terror era psicológico, pero se sentía físico. Mi carga, los órganos, estaban esperando. Debía irme, pero no podía. El llanto. Forcé la cadena hasta que me corté la palma de la mano. La presión del cansancio me hizo fuerte. La cadena cedió con un estallido. Abrí las puertas. El aire frío me golpeó. El cunero. La habitación era grande, circular, con un ventanal que daba a la oscuridad de los pinos. El suelo de azulejo verde pálido estaba inmaculado, brillante, recién limpiado con cloro y formol. Estaba vacío, completamente vacío. No había cunas, no había incubadoras, no había bebés. Solo la luz parpadeante que revelaba una habitación limpia, inusualmente limpia para un lugar abandonado. Y entonces lo vi. En el centro del cuarto, donde debía estar la zona de observación, había una mesa de exploración de metal. Sobre la mesa, una incubadora, pequeña, moderna y funcionando. Estaba enchufada a una toma de corriente de emergencia que sí funcionaba. Me acerqué. El interior de la incubadora estaba lleno de una neblina densa, como el vapor de un autoclave. Y el goteo lejano venía de una bolsa intravenosa colgando de un soporte, un líquido ámbar cayendo en un tubo conectado a la incubadora. Un gráfico pegado al cristal de la incubadora. Escrito a mano, con una caligrafía temblorosa, la misma letra que mi madre usó en mi partida de nacimiento. Paciente, expediente X004. Nombre, Tacho, apodo, El Oso. Ingreso, 19 de julio de 2005, fecha en la que compré la parca. Condición, crónica. Síndrome de desapego. Pronóstico, pendiente de alta por relevo. Actualización, 5 de noviembre de 2025. El sujeto ha regresado a la estación 0 para su mantenimiento. Se procedió a retirar la carga orgánica y se inició el ciclo de despertar. No era el nombre de un bebé, era mi nombre. Y la fecha de ingreso era el día que empecé mi vida en la carretera. El llanto, los sollozos. Me di cuenta de que no venían del bebé en la incubadora, que no existía, sino del interior de mi propia cabeza, de la parte de mí que había muerto de agotamiento y soledad. El goteo de la bolsa intravenosa. La gota pastosa. Lo probé. Era suero salino y una dosis brutal de cafeína sintética. La incubadora no era para mantener vivo a un niño, sino para despertar a un adulto, para ponerlo en un estado de alerta artificial. Y la carga orgánica. Los órganos que yo llevaba en la parca. Eran el pago. Mi propia vida, mi cuerpo, había sido catalogado en esta unidad de maternidad de pesadilla. Yo era el paciente X004, esperando el despertar. Salí del hospital, con el cuerpo temblando y el formol en la piel. Conduje la parca hasta Tabasco. Entregué los órganos. El receptor, un hombre de unos 50 años, me sonrió con una dentadura demasiado blanca. Buen trabajo, Tacho. Me has traído la vida. Miré mi mano cortada, la que sangraba de mi palma. La herida no se cerró. Desde ese día, el goteo lejano ya no viene de ninguna tubería. Viene de dentro de mi propia cabina, resonando en el remolque. Y a veces, cuando estoy al límite del sueño, escucho los llantos, no de bebés, sino de mi propio cuerpo suplicando el descanso. Sé que soy el paciente X004. Ya no soy un trailero. Soy un órgano del hospital, un vehículo de mantenimiento. Y mi única misión es seguir en la carretera, despierto, para que el expediente X005 no tenga que despertar aún. Mi vida es la incubadora que mantiene vivo al siguiente. Y si mi motor se apaga, lo que me espera es un pasillo infinito de azulejos verdes pálidos y el goteo rítmico de un suero que nunca cesa. Número 6. El peaje de la carretera muerta. No se lo digas a nadie, pero un trailero muere 2 veces. La primera, cuando la carretera le quita el nombre y se lo cambia por un apodo. La segunda, cuando el sueño lo vence y lo deja en un lugar que no está en ningún mapa. Yo, el chato, morí la primera vez en mi primer viaje. La segunda, me alcanzó en el puente del río Tula. Mi carga eran toneladas de productos de limpieza industrial, lejía y amoníaco concentrado. La combinación química se filtraba a través de las rejillas de ventilación, mezclándose con el aire de mi cabina hasta crear un ambiente acre que me mantenía despierto a base de una irritación constante. Olía a cloro puro, tan fuerte que sentía el ardor en la parte posterior de mis ojos. Llevaba 40 horas en la ruta, con la vista fija en la línea blanca que ya no era recta, sino una cuerda elástica que se estiraba y se encogía.
El agotamiento me había convertido en una máquina lenta y estúpida. A las 4 de la mañana, llegué al puente. Era un viaducto enorme y antiguo, construido sobre un río que había muerto hace décadas, dejando un abismo de piedras y maleza seca. Nunca antes había visto ese puente, la ruta oficial no pasaba por ahí. Pero en mi estado, un puente era una promesa de avance. A mitad del cruce, apareció un puesto de peaje. Absurdo. Un solo carril, con una caseta destartalada y una barrera de madera pintada de rojo y blanco que parecía carcomida por el tiempo. No había luces de emergencia, solo una lámpara fluorescente que colgaba ladeada, emitiendo un zumbido eléctrico constante y agudo que se sentía como si un insecto gigante vibrara en la oreja. Frené de golpe. El camión chilló, el motor rugió en protesta. La cabina del peaje era una caja de concreto. Dentro, el hombre era pequeño y delgado, con un uniforme de guardia gris y gastado. Tenía una tez grisácea y la mirada apagada. Extendió una mano enguantada por la ventanilla, sin decir nada. Disculpe, jefe, ¿qué carretera es esta? Yo no la tengo en el manifiesto. Peaje. Deuda. Dijo el hombre. Su voz era un susurro seco, como papel de lija. Le entregué un billete. Él no lo tomó. En su lugar, señaló un letrero clavado en la madera de la caseta, escrito a mano con una caligrafía inestable. Peaje especial. Pago con documento físico / memoria cierta. No tengo idea de qué está hablando. Solo llevo mi documentación, dije, sintiendo la bilis del pánico subir por mi garganta. El hombre se inclinó. Pude ver el interior de su cabina. Las paredes estaban forradas de azulejos verdes pálidos, limpios hasta el punto de ser inquietantes. Olía a formol. Sí, formol, puro y frío, como un conservante. Y al fondo, un sonido, un goteo lejano, rítmico, como si alguien hubiera puesto un balde para recoger la condensación. Su manifiesto, por favor, repitió. Le entregué mi carpeta. Él abrió el manifiesto y lo analizó. Entonces, sus ojos, hundidos y rojizos, se posaron en mí. Usted carga químicos, cloro y amoníaco. Su carga es corrosiva. Usted debe saber, chato, que la carga corrosiva requiere un manifiesto de descargo. ¿Descargo? No existe tal documento para estos químicos, protesté. Claro que sí. El descargo por la culpa. El hombre señaló una puerta de metal en la pared trasera de la caseta. Estaba sellada con 3 grandes cerrojos de hierro. La luz parpadeante del fluorescente hacía que la palabra grabada en la placa de metal brillara fugazmente. Archivo central de casos expirados. Un área clausurada. El archivo está lleno de choferes que no pudieron pagar. Se quedaron aquí, en espera. Ahora son parte de la estructura. El miedo me invadió con la certeza helada de un delirio. El zumbido eléctrico me taladraba los tímpanos. No tengo esa documentación, dije, tratando de mantener la voz firme. Entonces debe generar un nuevo documento. El expediente 404. El hombre sacó un portapapeles con una sola hoja en blanco. Me la extendió. Escriba. La peor cosa que haya hecho en la carretera. La verdad sin filtros. Esa es su deuda. Me obligué a mirar la ventanilla trasera del tráiler. Vi la silueta de mi carga, las paletas de lejía, el cloro y el amoníaco. Recordé un accidente que tuve hace 10 años en la carretera, un deslave. Choqué y la carga de amoníaco se derramó sobre el coche de un matrimonio. Los dejé allí. Por eso el apodo. El chato. El que calla. Las manos me temblaban. Escribí, confesé, en esa hoja de papel de hospital barato. La presión psicológica era insoportable. Mi agotamiento ya no era físico, era un agujero negro que devoraba mi juicio. Cuando terminé, el hombre tomó el papel. Lo leyó con una expresión impasible. Bien, esta es su deuda. El expediente 404 está abierto. Pero ahora usted debe atender al paciente. ¿Paciente?, pregunté, sintiendo que iba a vomitar. Sí, el que está en el archivo. La deuda debe ser transferida. El hombre abrió la puerta de metal sellada, y el olor a formol se hizo tan intenso que me hizo retroceder. Detrás de la puerta, la luz parpadeante revelaba una escalera de caracol de concreto que descendía a una oscuridad sin fondo. Cada conductor que pasa y genera un expediente debe llevar algo al paciente 403. Es el que está más cerca de la liberación. El hombre metió la mano bajo el mostrador de azulejos verdes y sacó una jeringa larga y oxidada. Estaba llena de un líquido transparente,
burbujeante. Vaya a la última cámara. El paciente 403 necesita esto. Es una dosis de desapego, para que no recuerde la carretera. Me obligó a tomar la jeringa. No podía negarme. El zumbido eléctrico y el goteo ahora sonaban desde el fondo del agujero. Bajé por la escalera. El aire era pesado, espeso de humedad y formol. Me condujo a un pasillo subterráneo que era una réplica exacta del peaje. Azulejos verdes pálidos, luces parpadeantes y el goteo constante. Un pasillo infinito. Encontré la última cámara. Era una celda pequeña, con una cama de metal. Sobre ella, un hombre. Tenía el mismo uniforme gris, la misma tez cenicienta que el hombre de la caseta. Era un hombre viejo, postrado. ¿Eres el relevo?, murmuró el hombre en la cama, mirándome con ojos vacíos. Yo no soy el relevo. Vengo del peaje. Me pidieron que te diera esto. Le inyecté el líquido burbujeante en el brazo. El hombre cerró los ojos, y por un momento, la expresión de su rostro se suavizó, como si finalmente hubiera encontrado la paz. Salí corriendo, subí la escalera y regresé a mi cabina. El hombre del peaje me esperaba. Me devolvió mi manifiesto, ya sin el expediente 404. La barrera estaba levantada. Ya puede irse. Su peaje ha sido pagado. Nos vemos a la vuelta. ¿Qué hay del paciente 403?, pregunté, jadeando. El hombre sonrió, y por primera vez, noté la pulsera de identificación descolorida en su muñeca, una pulsera de hospital. En ella, la letra borrosa, expediente 403. El hombre en la caseta era el paciente 403. Y el hombre que yo había inyectado en el búnker. El paciente 403 soy yo. O era yo, dijo el hombre de la caseta. Ahora estoy relevado. El expediente 404 se ha unido al archivo. Entendí. Al confesar mi culpa, al generar el expediente 404, había transferido mi deuda, pero también había transferido al paciente 403 a la liberación, ocupando yo su lugar en el ciclo. El hombre que inyecté era el antiguo 403, liberado de su sufrimiento. Arranqué mi camión, y el zumbido eléctrico del peaje resonó en mi propia cabina. Conduje hasta mi destino, entregué mi carga. Ahora, cuando miro mi mano, el billete de 100 pesos que había intentado darle al peaje está pegado a mi palma con sudor seco. En él, alguien escribió con tinta desvanecida, El Chato, expediente 404. Sé que el puente y el peaje no existen. Es el punto de quiebre. El lugar donde la culpa y el agotamiento te fuerzan a pagar una deuda con tu propia identidad. Ya no soy el Chato. Soy el expediente 404, y estoy en camino de convertirme en el próximo hombre de tez gris que espera en la caseta, con los ojos apagados, esperando al siguiente trailero con la suficiente culpa para hacer mi relevo y mi inyección de desapego. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos de la Noche Eterna, donde el terror apenas comienza.